Entonces, dicho eso, síntesis, porque estoy grabando en este minuto para los compañeros que no se han podido conectar por temas de conectividad u otra razón. Entrega de la secuencia didáctica jueves 29 de abril hasta las 20 horas y ese mismo día el control de lectura que incorpora los 4 textos de referencia de la unidad. Son muchos más los textos que estamos pimponeando, pero esos son los 4 textos que les hemos pedido que empleen para armar la secuencia didáctica. Ojo, en el formato dice todavía McNamara y debiera decir Cubo de Severino, pero quedó puesto de hace par de semestres atrás cuando teníamos a McNamara, pero luego se publicó este libro de Cubo de Severino que se llama Leo pero no comprendo, y ahí hicimos un cambio de bibliografía con la Marcela Carpa, así que tengo que hacer un ajuste ahí. Bien, habíamos visto en la mañana entonces estas estrategias que están en Solé. Voy a terminar de revisar lo último que quedaba en ese PPT. Para hacer el cierre, vimos que efectivamente las estrategias de antes y durante y después estaban largamente desarrolladas en los textos escolares y eso era transversal, así las lecturas eran textos literarios, textos no literarios, incluso veíamos que había una lectura que era el pivote de la unidad, como la del gato estropajo, y dentro del trabajo de esa lectura habían otros textos, ¿cierto? Estaba el de los gatos, cómo son los gatos, y estaba este, ¿cierto?, del gato con botas, y a su vez, ¿cierto? Por ejemplo, el de cómo son los gatos tenía un momento antes y un momento después, es decir, dentro de la estrategia se vuelve a replicar la estrategia. Entonces me voy a ir aquí al final, ahí es donde quedamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, hay una tablita, una esquelita que permite mirar qué cosas yo puedo trabajar en cada uno de los momentos. Entonces tenemos, por ejemplo, antes, trabajar ideas generales, hacer la motivación a la lectura, establecer los objetivos de lectura, movilizar conocimiento previos, hacer predicciones, promover preguntas como qué crees tú, etc. Durante, establecer predicciones también, porque recuerda que tú puedes, por ejemplo, parar la lectura en un determinado capítulo y a partir de ese capítulo puedes volver a instalar el tema de las predicciones. Ya, ahora que hemos leído, ¿cierto? La presentación de esta historia, ¿qué creen ustedes que va a pasar después? ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar después? Entonces, también durante la lectura ustedes pueden volver a usar la predicción, plantear preguntas en la lógica de los niveles de representación, fundamentalmente base textual y modelo de situación, aclarar dudas, resumir ideas. ¿Qué hemos leído hasta aquí? Y después del texto, por ejemplo, la idea principal o el de qué se trató, hacer resúmenes del texto, formular preguntas también, está referida a los niveles, ¿cierto?, de código, de base y de modelo. ¿Ya? Y ahí les dejo también una tablita, por ejemplo, estrategias para activar conocimiento previo. Esto no me voy a detener. Aquí también estrategias para establecer predicciones, estrategias durante la lectura, ¿ya? Estrategias para después de la lectura. Es lo mismo que está como mapita conceptual, ¿ya? Entonces, ya tenemos definida la estructura de las sesiones que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cuál es la decisión que tienen que tomar ahora? Tienen que decidir cómo van a repartir esas sesiones. Entonces, si ustedes tienen, déjenme ir a ver dónde están porque estoy hablando en el aire. Si ustedes tienen 5 sesiones programadas, pueden tener una sesión, yo recomendaría que no fuera más de una para el momento antes de leer. Y ahí pueden tener alguna actividad potente de movilización de conocimiento previo, pueden pensar como, este es un diseño en papel, y ojo, es un diseño en papel y en clase presencial, ya lo vamos a pensar en esa lógica. No en clase online, ni en sincrónico y asincrónico, lo vamos a pensar todo, ¿cierto? A la vieja usanza de la buena clase presencial.
Entonces, por ejemplo, en la primera sesión, ustedes pueden tener una actividad potente de antes. Pueden tirar una pregunta, ¿cierto?, que les permita a los niños conversar acerca de un tema vinculado con el libro. Pueden proyectar la portada del libro, o que los niños tengan los libros o juntarlos en grupos y que ellos digan cosas acerca de lo que ven. Si el texto es un texto sin ilustraciones, no hay mucho que hacer eh, en esa modalidad, ¿cierto? O sea, si yo tengo un libro que no sé, es una fotocopia, no voy a estar pidiéndole a ellos que hagan un tremendo esfuerzo de imaginación para decir de qué se va a tratar, pero si tienen un texto ilustrado, con una portada, sí podemos hacerlo. Podemos explorar el texto, ¿cierto? Podemos mirarlo, podemos ver el autor, podemos ver si está el nombre del ilustrador, podemos mirar la contraportada, que generalmente tiene un resumen, etcétera, ¿ya? Eso en términos concretos les debiera dar para una sesión, considerando que en esa sesión hubiera ya lectura del texto, o una primera lectura que puede ser una lectura del profesor o profesora que les lee, ¿cierto?, las primeras páginas del libro. Entonces, estoy pensando, tenía unos libros aquí ayer, son para niños un poquito más pequeños, pero ya, voy a tomar cualquier libro. Tengo este, un libro muy amado en mi casa, que es un libro sobre la biografía de Freddie Mercury. Entonces tengo este libro y lo muestro, permito que los niños lo exploren, ¿cierto? Acá dice una biografía. Sabemos lo que es una biografía, qué es una biografía, y puedo jugar, ¿cierto?, con el género acá. Si ustedes se fijan, esa sola indicación me permite hacer todo un juego con el género. ¿Cuándo escribimos una biografía? ¿Para qué escribimos una biografía? Van a ver ya lo que les voy a mostrar, eh, cómo se organizan ese tipo de preguntas. ¿Para qué escribimos una biografía? ¿En qué circunstancias? ¿Qué tipo de texto es una biografía? ¿Es un texto literario o es un texto no literario? ¿Ya? Y si la biografía la escribo yo misma, ¿cómo se llama? Y si la escribe otro, ¿cómo se llama? ¿Conocen biografías famosas no sé, estoy pensando en Pablo Neruda, ¿cierto? Con el confieso que he vivido, etcétera. Luego, ¿qué vemos en el texto, ¿cierto? ¿Qué dice allí? Allí dice, Freddie Mercury nació 3 veces, la primera como Farrokh Bulsara, la segunda como Freddie, la tercera como leyenda. ¿Qué significa que sea una leyenda? ¿Qué significa el concepto de que una persona sea una leyenda? Ya, en fin. Entonces, yo puedo mostrarles algunos, en fin, o sea, todo el trabajo que ustedes pueden llegar a hacer con, eh, con lo que un texto les provee así en términos físicos para hacer predicciones. No, eso no debiera dar mucho más que para una clase, pero lo que sí yo voy a poner mucha atención es que ustedes tengan herramientas de sistematización metacognitivas y metalingüísticas. ¿Alguien se acuerda de lo que es eso? Las famosas sistematizaciones metacognitivas y metalingüísticas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me podría decir cómo yo podría tener una sistematización metalingüística, por ejemplo, acompañado? Una profe, Dígame. me acuerdo que era sobre qué es lo que habían aprendido, Ya, muy bien. ¿Y cómo pero entonces, creo que esa era la sí, metalingüística, sí, metacognitiva? O sea, metacognitiva y metalingüística. Pero que sí, habían como preguntas de cierre, que era como había para ver qué se había aprendido durante la clase. muy bien, muy bien. Recuerden que cuando trabajamos el año pasado con el otro modelo de interrogación de texto, los que señalábamos es que era súper importante no dejar las cosas en el aire, ni cuando planificamos, ni cuando preparamos una clase, nunca podemos dejar las cosas en el aire. Entonces, nosotros con la profesora Andrea les decíamos ya, ¿cómo se sistematiza esto? Esto va a quedar puesto en la sala. Estas predicciones que estamos haciendo se las lleva el viento, que es lo que pasa muchas veces con los profesores que hacen esta implementación.
Entonces, hacen un montón de preguntas que en el fondo, ¿cierto?, no conducen a ninguna parte porque no se registran. Si estamos formulando hipótesis, ustedes saben que el corazón de una hipótesis es la búsqueda de su verificación o su refutación. La hipótesis en el aire no sirve para nada si yo no busco después un mecanismo que me permita hacer la comprobación o refutarla. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos de estrategias de sistematización, cuando tú haces esta fase de conocimiento previo, cuando haces predicciones con ellos, ¿dónde quedan registradas? Entonces tú puedes ahí decir, ya, vamos a tener entonces, en el cuaderno vamos a hacer un registro. ¿Se acuerdan cuando veíamos videos en literacia? A lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero había unos videos de cómo los niños registraban las cosas que pensaban, ¿ya? O que decían, o que hipotetizaban. Y luego iban comparando lo que iban aprendiendo con lo que habían dicho que sabían acerca de algo. Entonces ahí yo les voy a demandar que ustedes incorporen algún tipo de estrategia, dejarlo en un papelógrafo, que los niños lo escriban en el cuaderno, y una vez que leí el primer capítulo, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a volver a tomar este libro, la autobiografía, una vez que en este libro no está por capítulos, pero, no, sí está por capítulos. Supongamos que yo voy a leer con los niños el primer capítulo. El primer capítulo, bueno, está la introducción, y después viene uno que se llama balada, ¿ya? Entonces son 9 páginas y yo se las leo para comprobar hipótesis, qué sabemos, de qué creen que se trata. Supongamos que yo les muestro los libros y los niños dicen, es la historia de un cantante, es la vida de un cantante. ¿Y cómo era ese cantante? No sé, usaba ropa colorida, parece que era rockero, ¿cierto? Por la pinta que tiene, nadie diría que a lo mejor es un reggaetonero, parece que es rockero. Y vamos dejando allí hipótesis, predicciones. ¿Por qué creen que se escribe una biografía de Freddie Mercury? ¿Por qué? ¿Por qué se escribe una biografía de cualquier artista? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer para que se escriba tu biografía, se publique, ya, se publique y que sea un libro que es éxito de ventas, ¿cierto? Agotado en todos lados, qué sé yo. Ya. Sistematización metacognitiva y metalingüística, ¿ya? ¿Cómo lo supimos, cómo aprendimos y si podemos verbalizarlo? Lo dejamos escrito. Luego ustedes pasan a la siguiente fase, que es empezar a trabajar con el libro, ¿ya? Y ahí tienen libertad de tomar un capítulo para trabajar en la siguiente clase, de focalizarse solo en los personajes, de leer con los niños en clase y luego de la lectura formular preguntas. Por ejemplo, si alguien elige el libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? Es súper importante el momento previo a que emerja esta criatura que es Mr. Hyde, ¿ya? Que es el mismo Dr. Jekyll, ¿cierto? Que se somete ahí a una suerte de experimento y se transforma en esta criatura, y todo el texto es una lucha entre la criatura y la racionalidad e irracionalidad, ¿ya? Entonces, yo puedo tomar una parte y trabajarla intensamente, donde yo considero que está el conflicto, el clima narrativo, y lo podemos trabajar en clase. ¿Qué truco pueden usar ustedes? Que en su planificación pueden decir, ya, entonces la siguiente clase supone que los niños hayan leído hasta la página, no sé, 42. Porque lo que vamos a trabajar está desde la 45 a la 60, por ejemplo. ¿Ya? Porque también esto es flexible. Ustedes pueden pensar en clases no consecutivas. O sea, no es que está esta clase, yo puedo tomarme un mes, por ejemplo, para trabajar el libro del plan lector. Ningún profe en la vida real va a estar 2 semanas de corrido solo trabajando el plan lector. Entonces, ustedes pueden decir, vamos a tener una sesión a la semana del plan lector, y esa sesión considera que los niños vayan avanzando en la lectura, leemos un poco en clase y lo vamos trabajando. Todo esto lo pueden manejar y manipular ustedes como bien les parezca, ¿ya?
Y después yo recomendaría que tuvieran una sesión para el antes, ¿ya? Si van a hacer 5, 2 para durante y 2 para después, o una para antes, una para durante, si van a hacer 4, una para antes, una para durante y 2 para después, que considera la lectura total. Así, al menos yo les sugiero que lo organicen. Si son 5, antes, durante, después, después. Si son 4, antes, durante, después, después. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Esto es como la parte operativa del diseño. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, les voy a dejar en el aula otro material que les pueda ayudar a construir las preguntas también. Les voy a dejar, no lo he subido todavía, pero hay aquí preparado un material que está basado en Cubo de Severino e Ibáñez y que les va mostrando a ustedes lo mismo que ya hemos visto, que es estos niveles de representación, ¿cierto?, de la comprensión lectora en base, ¿cierto?, al texto que estamos leyendo. Ya vimos los 3 niveles de representación, no me voy a detener en eso, pero sí quiero mostrarles una lógica de agrupar los tipos de preguntas según algunos modelos, ¿ya? Que tienen los nombres que ustedes van a ir viendo en la franja roja, ¿ya? Y desde donde ustedes pueden pensar en posicionarse para hacer preguntas, como estas, por ejemplo. Si ustedes se posicionan en la lógica de un modelo de interacción comunicativa, hay una forma de apelar al lector. ¿Quién lee? ¿Para qué está leyendo? ¿Dónde lee? ¿Cuándo? ¿Cómo se siente al leer? ¿Qué actitud tiene frente a lo que escribe? ¿Sobre qué tema, cierto? Sobre lo que lee o escribe, ¿sobre qué tema está leyendo? ¿Quién lo escribe? Y son preguntas que uno puede ir formulando también de la siguiente manera. Miren, el tema central que aborda el libro Judy Moody es, ¿cuál es el tema? Esto puede ser una pregunta. Los intereses de una niña de tercero básico, los temores de una niña de tercero básico, la vida de colegio de una niña de tercero básico, la vida cotidiana de una niña de tercero básico. Entonces, podemos preguntar en la prueba que ustedes tienen que desarrollar sobre el tema. Y en este caso está puesta así. ¿Alguien me puede decir en qué nivel de representación está puesta? ¿De qué se trata el libro? ¿Sobre qué tema se trata el libro? Base textual. Base textual, muy bien. Base. Eso está saliendo muy bien. Pero fíjense al lado, está planteada como pregunta abierta. ¿Qué intención tiene el autor al contar la historia de Judy Moody? Está planteada una pregunta abierta. ¿Qué intención tiene el autor al contar la historia de Judy Moody? ¿Ya? Y la pregunta se responde con la misma alternativa. Mostrarnos los intereses de una niña, los temores, su vida en el colegio, la vida cotidiana. Ya, o sea, uno puede hacer preguntas respecto del libro en términos muy generales, como de qué se trata. Hay otro tipo de preguntas que, independiente de los niveles de representación, corresponden a lo que se denomina modelo discursivo y que tiene como objetivo, ¿cierto?, la organización retórica del texto. ¿Cómo es el texto? ¿Qué intención persigue el texto? ¿A qué género pertenece? Usted puede preguntar, por ejemplo, esto que estamos leyendo es un cuento, una novela, una leyenda, una fábula. Supongamos que usted está trabajando una fábula con los niños y les hace esta pregunta. Y para los niños no es algo que sea tan obvio, tan obvia la respuesta. El texto que estamos leyendo, supongamos que usted está leyendo La cigarra y la hormiga, una fábula clásica de la literatura de corte pedagógico, didáctico. Y usted les pregunta, ¿La cigarra y la hormiga es un cuento? ¿Es una fábula? ¿Es
una leyenda o es un mito, que son como los 4 géneros que se ven los primeros años de escolaridad. Evidentemente un niño podría pensar o podría discutir si esto es un cuento o es una fábula. ¿Es un cuento o es una fábula? Tiene personajes, hay acontecimientos, sigue toda la lógica del cuento centrada en acontecimientos, con pocos personajes, ¿cierto? Eh, ¿Qué hace que la fábula sea distinta al cuento? ¿Y por qué le llamamos fábula? Ustedes lo saben, lo vimos el semestre pasado. ¿Qué diferencia hay entre una fábula y un cuento? Ya, pues pregunta súper fácil. A ver, vamos a ver si alguien se la jugó en el chat. La moraleja y los animales. Muy bien, Mauricio. ¿Ya? Que la fábula es un texto didáctico, eso lo sabe uno como profe, no lo saben los niños, pero deja una enseñanza que se llama moraleja y habitualmente sus protagonistas son animales, porque hay algunas fábulas que no tienen como protagonista animales, como la fábula de la lechera. ¿Ya? Esta mujer que va caminando con la leche al mercado y va pensando en todo lo que va a hacer cuando venda la leche. Y sueña y sueña y sueña, invierte la plata de la leche, lo que nos pasa muchas veces a todos, y de repente se tropieza y se le cae el jarro con leche. ¿Ya? Y hay algunos cuentos que tienen como protagonista animales. Entonces, hay una línea súper sutil, pero la moraleja allí es la clave. Ejemplos de preguntas. Más ejemplos de preguntas. El libro Judy Moody es un cuento, una fábula, una novela, una leyenda. Podemos decir que en el texto los personajes interactúan mucho entre ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas descripciones de los personajes, hay mucho diálogo entre los personajes, se cuentan muchas historias de los personajes, se defiende mucho el punto de vista de los personajes. Y fíjate que lo que aquí te están preguntando es que los personajes interactúan, es lo que está en la base allí de la pregunta. Y cuando tú vuelves atrás, ¿cierto? Puedes ver que efectivamente lo que estamos preguntando es sobre la materialidad del texto. ¿Cómo es este texto? Desde el modelo enciclopédico, podemos formular preguntas que apunten al conocimiento de mundo que se moviliza en los textos, al contenido de los textos, a la información que hay contenida en los textos, ¿ya? Con preguntas como, ¿cómo se ve beneficiado Sting con el engaño que le hace Judy y Rocky con la roca lunar? Explica, como una pregunta abierta, ¿ya? Tienes que ayudar a Sting a vender su polvo lunar. Haz un afiche que pueda colgar en la puerta de su casa para que pueda tener más clientes. ¿Cómo consideras que fue la solución que Judy tomó para resolver el problema de la presentación del collage en el colegio? Explica y cuenta qué habrías hecho tú. ¿Ya? Preguntas que básicamente están en el tema del modelo de situación. Preguntas inferenciales. Ni la pregunta ni la respuesta están en el texto, pero sí contiene las pistas, el texto, que permiten hacer y responder estas preguntas. Se puede indagar sobre el tipo de relaciones que se construyen entre temas abordados en el texto. Y ahí hay preguntas, miren. La forma como Judy ve a Frank va cambiando a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Fíjense que para responder esta pregunta, primero hay que haber leído el texto completo. Luego hay que pensar, porque no está dicho textualmente, en cómo una relación entre dos personajes va cambiando a lo largo de toda la historia. ¿Ya? Y están allí las alternativas que tienen estos marcadores lingüísticos. Al principio, luego. Al principio se odiaban, luego terminan enamorados. Al principio a Judy le desagrada y luego lo acepta como amigo. Al principio eran compañeros de banco y luego terminan siendo vecinos. ¿Ya? Ahí hay preguntas inferenciales. A propósito de eso, yo les quería mostrar
debe ser, a ver, lo había dejado abierto para mostrarles. Acá. Este es un cuadernillo que lo tiene publicado la agencia de calidad, que son ejemplos de preguntas del CIMSE de sexto básico creo que es esto de cuarto, ¿ya? Del CIMSE 2017, y lo dejé abierto para mostrarles justamente, aquí está, cuarto y octavo. Vamos a mirar el de cuarto. Justamente cómo se analizan esas preguntas. Ahí hay un texto. ¿Cuál era la que les quería mostrar? Esta, a propósito de la inferencia. ¿Ya? Entonces les preguntan a los niños, ¿cuándo se dio cuenta Clara que no tenía las plumas en su cabeza? A propósito de la lectura. Miren cómo plantean el análisis. Aquí está todo el procedimiento cognitivo. En esta pregunta, los estudiantes deben relacionar información presente en un fragmento del relato para determinar el momento en que ocurre un hecho importante en el texto. Para responder deben identificar la información que da cuenta de la situación por la que se pregunta. En su pelo no estaba ninguna de las tres plumas. Luego buscar las pistas que ayuden a inferir el momento. En este caso la información que da cuenta de esto es, comillas, la niña vio su sombra proyectada y se alarmó. Una vez identificadas las dos informaciones, pueden inferir que Clara se dio cuenta que no tenía las plumas en su cabeza cuando vio su sombra. ¿Ya? Los estudiantes que marcan la alternativa correcta son capaces de rastrear, identificar y relacionar información para llegar a una inferencia. Los estudiantes que optan por las B y la D, que son las incorrectas, identifican diferentes momentos de la historia en que Clara pierde plumas en su cabeza, pero no es el momento en que ella se da cuenta de que ya tenía puestas las plumas, por lo que el estudiante confunde información del relato. Los estudiantes que marcan la C probablemente confunden personajes, ¿ya? O sea, están todavía más alejados. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de inferencia, por ejemplo, aquí está definido como la capacidad de rastrear, identificar y relacionar información para llegar a una inferencia, ¿ya? Eso se los quería mostrar porque aquí hay también buenos ejemplos. Este material creo que lo subí hace harto tiempo al aula, de preguntas también. Por ejemplo, preguntas que están hechas para localizar y que son de código de superficie. ¿Quién le entrega la pluma de color gris a la niña? La golondrina, el cuervo, la urraca. Si ustedes se fijan aquí, lo que hace un niño que responde correctamente es que identifica información que aparece de manera explícita en el texto narrativo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes formulen preguntas y tienen que trabajar una tabla de especificaciones, tienen que tener súper claro cuál es el procedimiento cognitivo que hay detrás de la pregunta que están formulando. Si hacen una pregunta de este tipo, simplemente es localizar información explícita en el texto. Si hacen una pregunta de inferencia, puede ser, ¿cierto?, relacionar, usemos el mismo lenguaje que usa el ministerio acá, identificar y relacionar, rastrear e identificar información, ¿cierto?, etcétera. Vuelvo a el PPT. Aquí están las preguntas de base textual. Ahí hay ejemplos de preguntas, esto se los voy a dejar, no pretendo verlo en detalle con ustedes porque son hartas cosas y que yo las voy a ir usando en la medida en que ustedes van mostrándome cómo han ido avanzando y cómo están formulando la prueba. Porque otro consejo que yo les doy, vayan inmediatamente que van preparando la secuencia didáctica, preparando las clases, vayan pensando inmediatamente en la prueba. Entonces, para ello, hagan lo que hacemos todos los profesores cuando hacemos una prueba, pues vayan leyendo el texto y vayan dejando marcado inmediatamente en la lectura con un post-it, con un marca digital, como tengan el texto, da lo mismo, vayan dejando marcados dónde creen ustedes que están los espacios para formular buenas preguntas. Y eso también les va a permitir luego, cuando armen el instrumento, ¿cierto?, ir directo ahí
a buscar aquellos momentos que usted dice, "Ya, esto es súper relevante, lo vamos a dejar marcado, y de aquí va a salir una pregunta". Ya. Consultas. Consultas. Tienen varios insumos ya para empezar a trabajar, pero tienen que empezar a trabajar, ¿ya? Consultas de los tiempos, consultas de la vida, del clima, de la secuencia didáctica. Uy, quedan mal después del almuerzo, ¿eh? O a lo mejor no almorzar, no lo sé. Quería llamárselo al respecto. Ya, mi intención es que ustedes puedan tener ahora el tiempo que viene de clase, el bloque siguiente, para ordenarse, ordenar el material que tienen, planificar sus tiempos con la lectura, juntarse con su dupla y empezar a hacer el desarrollo, ¿ya? Una de las cosas que conversábamos con la profesora Marcela Jarpa, que ya está también conmigo en el otro paralelo, es la posibilidad de darles tiempo dentro del horario de clase para que ustedes avancen. Así que esa ha sido una decisión que hemos tomado. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O una pregunta? Profe, Díganme. ¿la cama mágica de Bartolo para qué nivel se utiliza? Tercero o cuarto básico. Incluso a mi hijo se lo dieron ahora en segundo básico, pero se lo dieron como el último texto del año. ¿Ya? El último texto del año. Y hay que tener mucha fe para creer que él va a poder llegar y lo va a leer de manera autónoma. Yo no lo creo, porque es un texto largo. Yo lo pondría en tercero básico. Tercero básico me parece un buen curso para leer a Mauricio Paredes, que es el mismo del Gato Estropa. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene algún texto que le interese y que no está en la lista y que le gustaría saber cuándo y dónde darlo? Por ejemplo, me quedé al final de la otra clase estaba el Esteban ahí que no daba más de emoción porque eligió un texto que él leyó cuando era chico. Y, y es un texto maravilloso, una historia maravillosa, y estaba así súper feliz porque es distinto ahora mirarlo como profe. Y querer transmitirle esa emoción de la lectura a los niños. Es como, no sé, yo les digo, cuando yo leí el Jardín Secreto, ese es un texto que yo atesoro mucho porque me gusta mucho esa historia. Es muy, muy bonita esa historia. Igual que El Fantasma de Canterville, más que por el texto mismo, porque su autor, Oscar Wilde, es un autor de referencia en la vida de una profesora de lenguaje. ¿Ya? Así que también atrévanse a explorar si tienen algunas otras posibilidades. Si no, usen los que están aquí, que son textos que se Profe, están leyendo en el colegio. Díganme. o sea, creo que no lo vi en el plan lector, pero el que es El Caballero de la Armadura Oxidada, Ah, sí, porque sí. Se lee en básica también, pues. ¿para Se qué lee en curso más básica. o menos? Si lo vas a leer en este tramo, tendría que ser de sexto básico para arriba. Ah, ¿Ya? ya, Yo podría, si lo tuviéramos que fijar, porque estamos pensando en tercero a sexto, en sexto. En ya, sexto. profe, gracias. También un libro que se lee mucho en el colegio y se lee, ojo, es como lo que pasaba con las chicas de alambre, que yo les decía, las chicas de alambre cuando el libro se empezó a leer a nivel escolar, partió en primero medio, ubicado allí en los planes lectores de primero medio, pero los límites entre la prepubertad, pubertad y adolescencia se han adelantado tanto que es un libro que hoy día queda bien en sexto básico, igual que El Caballero de la Armadura Oxidada, también partió leyéndose por ahí entre octavo y primero medio, pero también es un libro que tú puedes leer en sexto básico. Hay varios libros o sea, el caso más paradigmático, ¿cierto?, de un libro que tú puedes leer en distintos momentos, El Principito. El Principito no es un libro para tercero básico, no es un libro para cuarto básico, pero en quinto y sexto tú lo podrías incorporar del mismo modo en que lo podrías leer en tercero medio. ¿Ya? Entonces son libros que tienen tantos niveles de interpretación que tú lo puedes leer como una historia, con un inicio, un desarrollo y un cierre, donde está la historia de este niño, ¿cierto? Que viene del espacio exterior y se encuentra con el aviador en el desierto,
y le cuenta su historia y le cuenta, ¿cierto?, de su planeta y de los mundos que visitó antes de llegar acá. O lo puedes leer como la búsqueda del hombre, ¿cierto?, respecto de su propia existencia y el encuentro con su niñez. O sea, lo puedes leer desde las dos lógicas. Y en ambas lógicas es un libro hermoso, ¿ya? Hermoso. Así que hay varios libros que uno los puede leer y los puede volver a leer en varios momentos y que tienen esa flexibilidad. Ya, entonces, partan su trabajo, organícense y mañana cuando yo les suba el drive, quiero que se inscriban. En el momento en que usted se inscribe, es el momento en que el reloj de arena se da vuelta y empieza a correr el tiempo para que usted tenga algo disponible para el próximo jueves. No lleguen el próximo jueves y con profesora estamos pensando qué libro vamos a leer. Ya. Por eso me aseguré de que todas las duplas tuvieran ahí su texto elegido. Ya, sino que, profesora, hemos estado pensando y tenemos esta estructura, al menos así, para compartírmela para que llorara. ¿Ya? Eso. Y cualquier duda que tengan, estoy disponible por correo. Trataré de contestar lo más rápido posible. Ya, listo. Vayan nomás los que pueden organizarse ahora en este rato. Y Mauricio, aquí estoy por si te quieres quedar de nuevo porque te me caíste delante. Ya, pueden ir a trabajar nomás. Yo me voy quedando por si alguno tiene alguna duda en específico. Gracias, profe, que esté Ya, bien. igual ustedes. Vamos, y ánimo, ánimo. Gracias, Tienen profe. que hacer unos bonitos Chao, trabajos. profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, Ya, profe, que Mauricio, vale, estoy disponible por correo. Chao, Cualquier- profe. chao. Gracias. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, Mauricio, nos vemos por cualquier cosa que necesite. Gracias. Chao.